Miremos otro elemento dentro de estas rocas ígneas. Un elemento tiene que ser cómo identificamos nosotros esas rocas. En primera instancia, haremos uso de este esquema que presenta las reacciones de Bowen, en la cual vamos a mirar el color predominante de la roca para, de esa medida, definir cuáles son más o menos los minerales que entran a constituirlo. Entonces, cuando tenemos unas rocas bastante oscuras, estamos hablando de rocas ultramáficas. Y aquí tenemos las peridotitas y las comatitas. Cuando encontramos que la roca es grisácea, estamos hablando de los gabros y los basaltos. Cuando ya sus colores son bastante claros, ya hablamos las dioritas y las andesitas. Y las de colores bastante claros con altos contenidos de cuarzo y moscovitas son las granitos y las riolitas. Y llamamos entonces rocas félsicas. Entonces llamamos las félsicas, son aquellas bastante claras. Encontramos aquí las intermedias, las máficas, son altos contenidos de hierro, y las ultramáficas. Esta es la clasificación general que se utiliza para describir la clasificación de las rocas ígneas. Es lógico que entre dos cuadros de eso hay una gama de colores, y esa gama de colores tienen diferentes nombres. Sin embargo, dentro de los propósitos de este curso, solo utilizaremos estos cuatro grupos que están aquí: félsicas, que son los granitos; intermedias, que son las dioritas y las andesitas; las máficas, gabros, basaltos; y las ultramáficas, que son ya las rocas de colores bastante oscuros. Como vamos a mirar las rocas muchas veces en pequeñas proporciones, miremos aquí que este cuadro nos está dando un esquema de cómo podemos nosotros mirar esas rocas y que eso nos constituya un grupo. Entonces, el primer grupo, que son todas esas de colores bastante claros, decimos que están entre 1 a 15% de colores oscuros. Entonces, esos colores oscuros son esas biotitas que hay. Estas entonces son las rocas félsicas y que constituyen los granitos y granodioritas. Encontramos un segundo grupo dentro de este proceso, que este segundo grupo viene a conformarnos esas que estamos llamando aquí como intermedias. Y esas intermedias, entonces, encontramos aquí algunas andesitas y algunos basaltos. Ya mayor de 40%, pues tendríamos aquí, todo este grupo son basaltos, y esta aquí serían las rocas ultramáficas. Entonces tenemos un primer grupo, minerales bastante claros, félsicas; un segundo grupo de colores intermedios en la proporción de colores oscuros, y ya estas de colores bastante oscuros, que son los basaltos y las ultramáficas. Miremos aquí en este cuadro un esquema en el cual vamos a decir las claras, dice menos del 15% de mineral oscuro, menos del 15% de mineral oscuro, o sea, tipo que sí, y entonces decimos que son los granitos como rocas félsicas. Las intermedias, hablamos entre 15 y 40% de mineral oscuro, y son las andesitas. Son las intermedias. Y las oscuras, entonces tenemos más de 40% de mineral oscuro. Entonces tendremos aquí los basaltos, más o menos entre un 40 a 80, y superior a 80 tendríamos las rocas máficas. Estos son los cuatro grupos que utilizaremos en la identificación de nuestros minerales. Pero hay otra variante en la identificación de estos minerales, y tiene que ver con la velocidad de enfriamiento. Ya expresamos que hay unas rocas plutónicas
y que hay otras rocas volcánicas. Vemos entonces que las rocas volcánicas son aquellas que fueron expulsadas. Por lo tanto, las velocidades de enfriamiento son bastante altas dependiendo del medio en donde se encuentre. Eso hace que entonces nos genere una variedad en el tamaño del grano. Entonces, estas rocas que son expulsadas tienen una velocidad de enfriamiento un poco rápido. Entonces, son los que nos constituyen estas rocas faneríticas. Entonces, el ritmo de enfriamiento, eso es lo que nos viene a constituir una variedad. Y estas faneríticas, entonces, ¿qué son? Son aquellas rocas que su tamaño de grano es muy pequeño. Aquí tenemos las rocas faneríticas. Las rocas afaníticas son de tamaño de grano un poco microscópico. Entonces, no es fácil identificar los minerales dentro de estas rocas afaníticas. Y hay otro tipo, que son aquellas que son expulsadas muy rápidamente, que no alcanzan a adquirir la estructura de rocas. Y son las estructuras vítreas y que no forman los vidrios volcánicos, que son las obsidianas. Pero se presentan un grupo de velocidades variantes, que primero puede ser rápido y después lento, entonces nos forma los pórfidos. Un pórfido, entonces vemos estos granos ocluidos dentro de una matriz de grano fino. Entonces implica que inicialmente hubo una velocidad rápida y posteriormente disminuyó la velocidad, entonces nos forma esta estructura porfirítica. Entonces, en nuestra composición vamos a encontrar, primero, el concepto de textura, que la textura es el tamaño de grano de la muestra. Encontramos entonces que estas faneríticas encontramos los granitos, los dioritas, los gabros y las peridotitas, en función de la composición. Pero estas se caracterizan porque el tamaño del grano es visible o se identifica sin utilizar microscopios. En las afaníticas, el tamaño del grano no es apreciable así visualmente, y entonces aquí nos parecen las riolitas, las andesitas, los basaltos y las comatitas. Entonces, este grupo de félsicas tienen composición aproximadamente iguales y la diferencia es en la textura. Composición muy parecidas dentro de estos grupos, y es el tamaño de grano que hace la diferencia dentro de estos minerales, de estas rocas. Y aquí vemos entonces cuáles son los minerales que entran a conformar estas rocas. Vemos aquí entonces una tabla que nos presenta en forma general en función de las composiciones químicas. Vemos que las félsicas son claras con alto contenido de cuarzo y feldespato potásico. Las intermedias, vemos aquí este color gris, y tenemos aquí anfíboles, feldespato y plagioclasias. Las basálticas, que son máficas, entonces tenemos pirocenos ricos en plagioclasia y feldespatos, entonces son materiales, dice, más oscuros. Y las ultramáficas, que son olivinos y pirocenos. Entonces tenemos el color claro, medio, oscuro y más oscuro. Es una clasificación muy general para las rocas ígneas. En función entonces de su textura, hablamos los granitos, las dioritas, los gabros y las peridotitas como estas faneríticas.
Y las afaníticas son las riolitas, las andesitas, los basaltos y las camatitas. Son de tamaño de grano bastante fino. Los pórfidos decimos que son las estructuras de intermedias, granos grandes o fluido en una matriz de grano fino, y los vidrios. Tenemos aquí entonces muestras de las rocas plutónicas y las rocas volcánicas. Bueno, se alcanza a mirar los granos para hablar en términos globales de su composición, mientras que estas de grano fino no se alcanzan a precisar bien los minerales que lo componen. Aquí vemos entonces, en función de la composición química, estas son altas en sílice. Miramos altas en sílice y aquí bajas en sílice. O sea, es la gama que se genera dentro de este proceso. Acá son bajas en hierro y acá son altas en hierro. Aquí son los cuarzos, por eso son bastante claras, y acá los porcentajes de cuarzos son bastante bajos. Tenemos aquí unas muestras de textura fanítica, o sea, los granos son pequeños. Textura fanerítica, los granos son grandes. Mira, aquí se alcanza a percibir los feldespatos, que son blancos, pero también se alcanza a percibir, como quien dice, los cuarzos, que son brillantes. Entonces, tenemos estos brillantes que son cuarzos feldespatos, y aquí estos negros son algunas micas y anfíboles que están presentes allí. Las pegmatitas es una clasificación por la presencia de minerales ocluidos aquí de tamaños superiores a 1 centímetro. El pórfido, entonces miramos un pórfido, sí, un mineral ocluido en una matriz de grano fino. Una textura vítrea, vamos a ver cómo es un vítreo, se caracteriza por su fractura concoidea. Siempre se rompe como si fuese un cristal.